que comenzó en la DAE en el año 2007 y que surgió como consecuencia de poder compartir las experiencias de arquitectos, algunos fundadores de la DAE, y de poder transmitir esas experiencias en nuestra práctica y poder, digamos, unificar todos los contenidos, todo esto que nosotros vimos de la complejidad que tiene la arquitectura hospitalaria y, digamos, de alguna manera poder unirla con las buenas prácticas de las obras de arquitectura en general. Es decir, digamos, no quedarnos solamente con la complejidad, sino pensar que es una realidad que tenemos que construir y que tiene que, de alguna manera, responder a las necesidades. Esta experiencia digamos, es una aventura que seguimos José Turniaski, que es mi compañero, que en este momento está de viaje, y también queremos anunciar que como es necesario crecer, es necesario renovarse, parte de nuestros alumnos van a empezar a colaborar en esta experiencia. Bueno, ¿por qué una diplomatura? Nosotros primero pensamos que nosotros como profesionales tenemos que pensar quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestra práctica y para quiénes. En función de eso, digamos, la diplomatura trata de, digamos, ir desarrollando una metodología de análisis de la realidad de los edificios hospitalarios, que son estructuras complejas, que tienen diferentes localizaciones, accesibilidades, tienen y sirven a una comunidad específica, no son todas iguales. Es decir, desarrollar tiene las mismas complejidades que una obra de arquitectura, solamente que se llama y se integra por ser una arquitectura compleja. ¿Por qué? Porque tiene todo esto que ustedes acaban de ver, las formas de calor, es decir, hay una cantidad de instalaciones que son una estructura de soporte que no nos tiene que dejar obnubilar con que finalmente son un producto de arquitectura. Bueno, lo que decíamos, hay que pensar en clave de equipo de trabajo, porque esta complejidad no lo puede manejar un arquitecto solamente, porque cada proyecto tiene que respetar normativas, normas técnicas, pero a su vez es una respuesta que está dentro de un medio geográfico, cultural, social, que es necesario respetar. Ayer Pablo Núñez, el arquitecto que habló del Hospital de La Paz, una obra muy grande para nosotros, con grandes modificaciones en la estructura urbana, me despertó una cantidad de interrogantes. Entonces le digo, ¿cómo garantiza que todas esas obras de soporte se vayan a ejecutar? Porque significaba, no sé si se acuerdan, reformar una parte de la ciudad de Madrid para mejorar ese área urbana. Y él me dijo que el hospital tenía una validación muy importante en toda Europa, que habían hecho, por ejemplo, operaciones de recomposición de rostros. Era una institución valorada culturalmente, por lo cual estaba seguro que eso, aún con los cambios de gobiernos y de políticas, se iba a realizar. Eso tiene que ver con algo que no siempre manejamos, que tiene que ver con la sustentabilidad cultural, porque hay una sustentabilidad física, hay una sustentabilidad económica y hay una sustentabilidad cultural. Nosotros creo que los arquitectos tenemos que, de alguna manera, empezar a conocer esa temática, ¿no? Entonces, un edificio para la salud, es decir, ¿qué intenta? Yo creo que es importante las preguntas que nos hacemos de nuestra práctica cotidiana y de la arquitectura para la salud. ¿Qué intenta responder la diplomatura? ¿Qué es un proyecto de arquitectura para la salud? Para mí es un proyecto de arquitectura complejo. ¿Qué significa la planificación estratégica? Y ustedes dirán que tiene que ver eso con una obra de arquitectura. No se olviden que esta diplomatura se llama gestión y diseño. La gestión tiene que, digamos, darnos la posibilidad de desarrollar ciertas herramientas complejas para negociar con la población, con las autoridades, con los médicos, es decir, capacitarnos para desarrollar mejor y llevar adelante nuestras ideas. ¿Qué es? Bueno, ¿cuándo comienza el proyecto de arquitectura? ¿Qué es un plan maestro?
plan maestro cuando yo tengo que trabajar sobre una institución existente. ¿Cuáles son los tipos de edificios para la salud? Hay tipologías. ¿Qué otros aspectos influyen en la arquitectura? Yo diría que todos. ¿Y qué pasa luego del edificio de consumo? Esta diplomatura cuando comenzó era presencial. Los alumnos viajaban a la ciudad de Buenos Aires, se quedaban 2 días. Tenemos una red de alumnos, bueno, acá hay muchos. Hay alumnos actuales, gente que viene de Uruguay, ahora es virtual, pero cuando era presencial también la gente se trasladaba. Teníamos el beneficio de poder recorrer obras de arquitectura. En este momento tratamos de, pasar videos y de alguna manera suplir esa falencia. Los módulos no significa que están uno a continuación de otro, pero hay una gradación y una profundización. Empezamos porque, ¿dónde trabajan ustedes? ¿Dónde trabajan los proyectos de arquitectura? Trabajan en un sistema de salud. El sistema de salud tiene determinadas características. En el caso de nuestro país es particular porque está compuesto por 3 subsectores: el sector público, la seguridad social y el privado. Cuando nos toca trabajar en estos sectores, las estrategias de abordaje, las estrategias de trabajo con la institución son diferentes. Entonces, entender dónde estamos también nos ayuda a participar mejor y desempeñarnos, con una expertise respecto a lo que nos toca desarrollar. Hablamos de planificación. Nuestro país tiene algunas etapas de planificación que son interesantes y que las vamos a analizar, pero en general, la planificación es algo que, sobre todo en determinados sectores, no es lo más común. Hablamos de planificación estratégica, no de una planificación normativa. La planificación normativa es necesaria, pero fundamentalmente la estratégica, porque es aquella que nos permite, avanzar hacia los horizontes que deseamos construir. Hablamos de programa médico arquitectónico, que es la configuración del edificio, lineamientos del plan maestro, cómo se organiza, organización de la tecnología médica, o sea, el edificio de salud no es solamente la arquitectura, sino que está indisolublemente ligado con los dispositivos médicos que van en su interior. Y ya, a partir del módulo 4, empezamos a entrar, en otra escala de análisis que tiene que ver con los paquetes funcionales, los distintos servicios, ¿no? Que son estos. Esto se hace después, ahora van a ver los trabajos de los alumnos. Entonces, cuando trabajamos con centro obstétrico, se trabaja, desde lo médico, se ven las normativas, las tecnologías particulares de esos centros, que también tienen una red de instalaciones, que son parte de lo que vimos acá, la instalación eléctrica, la instalación de aire acondicionado, de gases medicinales, pero se les da una información general para que ustedes entiendan qué es lo que va ahí adentro, porque finalmente cuando nos toca hacer un proyecto no actuamos solos, sino actuamos con esos asesores que nos van acompañando. Para poder interactuar con esos asesores nosotros tenemos que saber cuál es el sistema recomendable y exigido para un centro quirúrgico, para una neonatología, etcétera, etcétera. Bueno, acá estamos hablando de la planificación estratégica, que es fundamental, ¿sí? Hablamos de los tipos de planificaciones, hablamos de las tipologías, y se da una característica: las tipologías arquitectónicas de los hospitales, como son edificios que tienen una gran inercia en el tiempo, coexisten en nuestra práctica. Nosotros este es un hospital acá en Catamarca, este es un hospital en Francia, el Hospital Bouillon, que se transformó. Yo lo conocí tratando de meter dentro de una estructura vertical de los años 40, y sin embargo ahora se transformó en vivienda. O sea, de todas, acá es el hospital de Alvarado, o sea, lo que quiero decir es que todos, cuando vamos a trabajar, vamos a tener que trabajar con tecnologías que son diversas. Para ello es necesario que tengamos cierta sensibilidad, y ahí empieza lo arquitectónico, para detectar cuáles son las tipologías, cuáles son las características. A nosotros nos interesa fundamentalmente
que ustedes desarrollaron un sistema de análisis y de abordaje integral respecto a una obra de arquitectura, que lo implementamos a través de ciertos ejercicios que hacen los alumnos. Los alumnos van a hacer 3 ejercicios y después termina con una monografía final. Entonces, van a analizar la trama urbana, el programa médico arquitectónico, el partido arquitectónico, el análisis funcional, que nosotros llamamos paquetes funcionales, el esquema circulatorio, el sistema constructivo, que es siempre una trama, una modulación que es fundamental, que está dada en base a ciertos edificios, ciertas áreas como son las internaciones, ¿sí? O los... sabemos que el módulo tiene y va en una gama determinada de metros, la materialidad, la humanización y la sostenibilidad. Yo lo que les quiero decir es que nosotros cuando empezamos, hace 17 años, la agenda era otra. La agenda de la humanización era algo que no estaba. Ahora se incorpora, por lo tanto, esto es un contenido básico que se va, digamos, modificando. Estos son los ejercicios de los alumnos, o parte de los ejercicios, de muchísimos. Primero analizamos la red de atención primaria, entonces la tipología del primer nivel de atención. Para ello trabaja con ejemplos de buena arquitectura. Nos interesa trabajar con buenas prácticas de arquitectura. Entonces el esquema de implicar la accesibilidad. Tenemos una cantidad de herramientas técnicas que nos permiten hacer eso. De hecho, por ejemplo, este año ahora vamos a ver un hospital, trabajaron en un hospital y los alumnos se conectaron con el estudio de Barcelona, les envió la documentación. Es decir, hay una interacción que permite, digamos, tener más información, ¿cierto? Bueno, se analiza el programa médico arquitectónico, después se analiza, digamos, el partido, ¿no? Esta es una obra de Mario Correa, entonces hay una imagen, hay una implantación en el terreno, es decir, este es el proceso, digamos, de arquitectónico, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que llamamos los paquetes funcionales o el análisis funcional, que en este caso, ahora van a ver cuando son hospitales más complejos, son sencillos porque hay lo que se llaman digamos, los consultorios, las áreas de apoyo, las áreas de recepción y las instalaciones, contenidas en una buena, digamos, en una buena envolvente, que es una buena obra de arquitectura. Acá, digamos, detectan los alumnos, porque ya estamos e insistimos con eso, que hay una modulación, ¿sí? Siempre hay una trama estructural. ¿Cómo son las ideas que sustentaron a ese edificio? Algunas veces esas ideas están volcadas por por el proyectista, y otras veces surgen de la discusión entre los alumnos, con nosotros y digamos, los encargados de hacer cada uno de los ejercicios. Bueno, este es otro, para que vean la diversidad de respuestas. La anterior es una respuesta en Barcelona. Esto es un centro de salud familiar, yo creo que lo hicieron ustedes, ¿no? En Chile. Y fíjense que ante una misma actividad, ¿sí? Fíjense la realidad, digamos, formal y de arquitectura, que en este caso toma parte de las características de la zona y usa piedra, ¿no? Pero igual, fíjense, se analiza la accesibilidad, cómo está, cómo llega. La accesibilidad es fundamental en los edificios para la salud. Hay dos accesibilidades, la accesibilidad física y la accesibilidad institucional. O sea, cómo el edificio recibe o va a buscar, en el caso del primer nivel de atención a los pacientes. Bueno, fíjense, este es un edificio cerrado por las características justamente de la zona, estructurado a través de patios. Todo esto había poca información, pero eso lo fueron trabajando los alumnos, discutiendo justamente la idea. La misma, la detección de una trama circular, de una trama estructural y, digamos, el esquema circulatorio y los paquetes funcionales. Fíjense que son relativamente sencillos, son respuestas diferentes en lugares diferentes, pero la forma de abordaje, que es lo que a nosotros nos interesa, es la que de alguna manera se tiene que estructurar, que es la que les va a permitir a ustedes, de alguna manera, una metodología de abordaje y de trabajo. Este es otro ejemplo, cuando van avanzando ya las carreras no solo, pero trabajan ya con una estructura más compleja, que es un hospital,
donde ya aparecen otras complejidades. También tratamos de tomar buenas obras de arquitectura. Este es un hospital en Ecuador, justamente con este estudio, que no me acuerdo cómo se llamaba, son muy conocidos. Los alumnos se conectaron, el estudio contestó, dio información. Entonces estamos en lo mismo, ¿no? Estamos aquí en América Latina. Bueno, esta es la implantación, las ideas, fundamental, ¿cuál es la idea? Porque ustedes, después viene la complejidad, después viene saber que van a tener que trabajar con todas las instalaciones, pero van a tener que tener ideas de orientación, de cuál es lo mejor, de los accesos, la materialidad, en este caso era primordial, si es un hospital sustentable, ¿sí? Fíjense que es una tipología que nosotros llamamos hospital sistémico. Hay muchas variantes sobre esto, pero es un hospital, bueno, que se organiza a través de patios, y cada una de esas unidades o esas manchas grises son las unidades funcionales que van a dar respuesta a ese hospital, que se articulan por una trama. Sigue todo el análisis. Esto a ustedes les permite, digamos, ir haciendo una expertise de cómo es eso y cómo eso llega a la obra de arquitectura. Bueno, se analiza en vertical, en horizontal, porque esta parte, o esta, digamos, yo digo que la diplomatura de gestión y diseño es un camino que tiene dos estaciones. Esta primera estación es entender dónde van a trabajar, quiénes son sus clientes, cómo es la sociedad, cuál es la metodología de abordaje, y hay una segunda etapa. Bueno, acá vemos en este hospital inclusive hay costes constructivos, ¿sí? O sea, no se deja de ningún momento la arquitectura de lado, ¿sí? Aparecen, justo que vieron los transformadores de aislación, porque, digamos, nosotros hacemos un centro quirúrgico, y cuando uno hace un centro quirúrgico, los transformadores de aislación ocupan un lugar que el arquitecto tiene que saber, que tiene que poder prever. No lo puedo poner en cualquier lugar, sé que ese espacio tiene que estar, entonces, ¿dónde lo ubico? No se hace una profundización, se hace una idea de cómo es, cuáles son las cosas básicas que a ustedes les van a permitir interactuar con el especialista. También se realizan los sistemas de aire acondicionado. Yo ya sé que si tengo un quirófano voy a tener manejadoras. Bueno, vamos a avanzar más rápido. Y finalmente, después de analizar esto, en esta diplomatura uno hace un análisis y una reformulación de un centro, de un servicio complejo. Lo más complejo son el centro quirúrgico, la UTI, la neonatología, y le damos un edificio existente. Generalmente tomamos uno de José o otro mío o algo que ya tenemos toda la documentación, y tipologías distintas. Hay compactos o hay sistémicos, ¿no? O más abiertos. El alumno analiza todo el edificio, pero le dejamos en blanco, porque trabaja en AutoCAD, en blanco la planta donde va el centro quirúrgico. Y fíjense, acá está armado con el mismo criterio. Sí, digamos, lo que son las recuperaciones, este es de terapia intensiva, porque hay otro que es un quirófano. Pero digamos con esa idea de público, privado, las circulaciones, ¿no? También, ven acá, este ejemplo, porque obviamente en un piso está la terapia intensiva y en el otro piso está el centro quirúrgico. Entonces analizan uno u otro. Bueno, fíjense el criterio de estructuración. Esto es algo, y no tiene nada que ver con lo que está construido. Es decir, esta obra está construida, pero la propuesta de los alumnos sí está marcada porque esto es técnico y esto es público, y a partir de eso establecen, porque acá está, descubren que hay una modulación estructural, pero la respuesta es distinta. Bueno, vamos a pasar rápido. Entonces, y después también hace demasiadas cosas. Fíjense que acá analiza las normativas, es decir, hay un barrido integral de lo que es el servicio. Este es otro ejemplo, acá es un centro quirúrgico, en el mismo edificio, ¿no? Entonces ahí se ve la obligación de estudiar detenidamente, para eso consulta la normativa, ¿no?
Bueno, con el mismo criterio, las circulaciones, los tramos, los lugares que marcan la entrada entre, digamos, lo público y lo técnico, ¿sí? Bueno, todo esto termina con una monografía. La verdad que este es un trabajo que toma las nuevas, este en particular toma la nueva agenda, que es la sanación desde el diseño y el paciente, y habla de la neuroarquitectura y la sanitogénesis. Es un excelente trabajo. Fíjense que habla de la neuroarquitectura, es muy extenso el trabajo porque es una investigación que hicieron los alumnos, ¿no? Desarrolla, digamos, de alguna manera las propuestas nuevas. Fíjense, y tiene conclusiones. Esta es una super síntesis. Si entran en la página de la DAI, van a cursos, están los trabajos. Muchos de estos trabajos, a veces cuando uno son de muchos años, son de consulta, ¿no? Que uno puede consultarlos porque realmente aportan información. Bueno, esta es la diplomatura 1. La diplomatura 2, ya, nosotros lo intentamos, porque queremos que estas diplomaturas tienen que ser un aporte para la práctica profesional, no una construcción teórica. Entonces, tratamos de, digamos, seguir el mismo proceso que en un estudio de arquitectura en la formulación de un proyecto. Entonces, hay la formulación y el desarrollo del proyecto de arquitectura. Tiene también módulos que tomamos la estructura física, el equipamiento, las instalaciones. Se trabaja ya con información sobre materiales, nuevas tecnologías, o sea, se ven cuáles son los últimos materiales que se están utilizando, ¿sí? Y se les da un programa. Acá estos son ejemplos, uno está hecho por alguna de las chicas de Córdoba. Digamos, este es un hospital en Ushuaia. Tratamos de hacer tipologías diferentes. Es un hospital como José había hecho un hospital en Ushuaia, teníamos todos los datos, o sea, no es que trabajan en una cosa teórica, tienen las normativas, tenemos la temperatura, teníamos, así como si un cliente les encargara un proyecto. Se trabajó sobre esto, bueno, acá vemos la propuesta, la discutimos muchas veces, es un gran esfuerzo porque construir un proyecto, digamos, a través de intercambios a través de la red, bueno, ustedes lo saben, son horas, paciencia, etc. Pero también lo que hacen, no sé si acá está, bueno, acá está todo el estudio, la idea, ¿se acuerdan lo que decíamos de la idea, del gráfico? Bueno, esta es la idea, en este caso podría hablarlo Carla también, pero que es la idea de crear un hospital cerrado porque es Ushuaia, hay vientos, hay nieve, tiene que estar espacios controlados, no es lo mismo que un hospital que ahora vamos a ver, o no, en un momento hicieron uno en la provincia de Buenos Aires, es otra tipología, ¿no? Pero fíjense cómo la idea también aparece. Y también lo que hacen es estudiar las instalaciones. O sea, no es que entregan el proyecto de arquitectura. De las instalaciones, por supuesto que no les vamos a pedir un desarrollo, sino en las tramas, por dónde van los gases medicinales, por dónde van las instalaciones de aire acondicionado. Para eso cuentan con los aportes de los profesores que participan de la diplomatura, porque volvemos a rever ya el tema de instalaciones. Los transformadores de aislación, ¿dónde pongo las salas de máquinas? Esta es la imagen de uno de los proyectos, este es el de Ushuaia. Fíjense que es una estructura cerrada que da cuenta de lo que pasa en invierno, de los vientos que hay, ¿no? Este es otro, que también alguien está por aquí, que en este caso tomamos también un terreno en la ciudad de Buenos Aires con normativas muy rígidas digamos, de alturas, que da 2 calles, ¿no? Entonces, lo que se hace un estudio muy pormenorizado. En este caso, bueno, explicamos, chicos, pero digamos, la idea de un bloque, ¿no? Un bloque que da hacia la calle principal, un bloque que tiene que ver con la parte, porque como da 2 calles, la superior es una avenida, esa es la entrada, la zona rosa es el acceso, digamos, de servicio y de personal. Como es un instituto de rehabilitación, incorpora una rampa, que es bastante común,
una rampa que va recorriendo todos los niveles que tienen que ver con la recuperación. Es un edificio, y es un edificio de ya otra temática que tiene que ver con la rehabilitación. Bueno, estas son imágenes, esta es un poco la que está acá arriba, la idea del, digamos, de la rampa, el edificio principal, con la necesidad de patios, ¿sí?, que articulen, y esta ya es la parte de la entrada de servicio. Esta es la fachada, esta es digamos, la que da hacia la avenida, esta es la que da hacia la calle, digamos, de servicio, ¿sí? Bueno, estas son las imágenes interiores, ¿no? Todo esto que no está, bueno, esto es de alguna manera nuestra realidad, digamos, ¿no? Esta es de este año, acá hay mucha gente, no están todos los alumnos, hay gente de Uruguay, mucha gente de República Dominicana, de Perú. Nosotros lo que queremos es que participen los argentinos, ¿sí? Estamos en una situación compleja, pero tratamos de que aquel que tiene la inquietud de aprender algo tenga la posibilidad de acceder. Me interesa esta frase que dice: el trabajo del arquitecto nunca se pierde, que las ideas se transmiten de unos proyectos a otros, permanecen en nuestro pensamiento y no solo encerrados en una representación arquitectónica. Entonces es necesario conocer de la arquitectura, es necesario, como lo dije yo, a veces lo conocía, ¿puedes pasar un videito? Digamos, de lo que se trata es de tener cierto apego al conocimiento. Y poder reflexionar sobre nuestra práctica, tanto personal, porque yo creo que la profesión no está separada de la conducta individual, como de la práctica profesional. Esto es muy extenso. Entonces, fíjese, es de otro año, es un hospital abierto. Y en particular estas alumnas estudiaron todo, porque me decían: ¿cómo? Mandame imágenes de esto. Aparte de que está diseñado el hospital por dentro, está pensado con un recorrido. Este es en la provincia de Buenos Aires, por eso es un hospital que no es, digamos, un hospital abierto, no tiene que ver con, por ejemplo, la tipología de Ushuaia, que por sus características geográficas es un lugar muy cerrado, ni con el hospital, digamos, de alguna manera compacto, que es el Instituto de Rehabilitación, que también hay otro video. Bueno, lo podemos, pero fíjense que está pensado el recorrido. Acá incluyen todo el tema del color por áreas, la señalética, ¿sí? Es decir, se pensó en la calidad de cómo son esos espacios, ¿no? Entonces hay un recorrido, bueno, esta es una circulación pública, fíjese, cada color significa un área, esto creo que era consultorios externos, porque era lo que estaba más accesible a la entrada, ¿no? Con zonas de espera. Entonces, bueno, está pensado de alguna manera con un criterio integral, ¿no? De la persona, de cómo se recorre, de dónde se entra. Quiero ver si hay una parte que tiene ya incluido todo lo que es señalética, que es, fíjense que esto es el trabajo de un año, pero digamos, está pensado, a esto va acompañado por esquemas, digamos, de estructuras, de instalaciones, etc. Ya digo, como criterio general, ¿no? O sea, no en el detalle, no en el dimensionamiento, siempre trazado líneas. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Este es el área, digamos, de espera, de informes, el core central, que tiene un acceso y se llega a él a través de un recorrido. Para un poco terminar y ver digamos, cómo ante una misma situación hay respuestas diferentes, ¿no? Ahora vamos a ver un centro de rehabilitación, que es ¿no? Fíjese que está digamos, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar y con un terreno que era doble, tiene un acceso por Díaz Vélez y otro acceso por una calle lateral. Este es el lugar central que permite acceder desde el primer nivel a este subsuelo en el que está toda la parte, obviamente, de diagnóstico por imágenes y toda la parte más pesada. Esta es la rampa que se pone en el lateral entre las dos, que va cosiendo y va permitiendo también, es parte de lo que se llama un recorrido terapéutico, ¿sí? Este es un patio que ilumina, estas son las áreas de internación.
Bueno, ya está acá. Lo que a nosotros nos interesa es, digamos, la capacitación, la formación, aquello que nos queda como patrimonio personal y social. Eso va cambiando y bueno, y es importante poder desarrollarlo y hacerlo, y es algo que nos ha permitido en estos 17 años tener una red de alumnos. Mientras estábamos acá, se consultaban de la diplomatura del año 2022, qué utilizar para, es decir, consultas entre los alumnos de cuál normativa, no normativa. Tenemos contacto diario con gente de Costa Rica, los de República Dominicana, y decían saquen fotos. O sea, permite construir una red que tiene que ver con el conocimiento, y eso me parece que es algo que en estos momentos hay que rescatar. Nada más.